Hola amigos, estamos en Perspectiva Política, hoy con un tema de gran actualidad que es la crisis en el Poder Judicial. Los invitamos a quedarse con nosotros. Análisis. Debate. Opinión. Perspectiva Política. Con Alejandro Ramos. Hola amigos, estamos en Perspectiva Política. Le damos la bienvenida al doctor José Noé Mijangos, quien es especialista en materia jurídica. Bienvenido, doctor. Entonces la pregunta pues es la de moda, la que es obligada. ¿Qué está pasando en el Poder Judicial que después de poco más de 20 años vuelve a vivir una tremenda crisis que realmente pone en duda su viabilidad? ¿Qué es lo que ocurre? Muchas gracias, agradezco a Alejandro Ramos la invitación que me haces al programa y bueno, pues es un tema muy relevante. El día de hoy justamente llegó a uno de sus picos, de sus tantos picos que ha tenido a partir del miércoles 4 de agosto. Y bueno, 25 años, dice José Luis Vargas justamente en su carta de renuncia de 2 hojas respecto de lo que cumple el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. No exactamente 25 años, es una metáfora que él utilizó porque lo cumple el 22 de este mes, justamente, los 25 años. Esa reforma a la constitucional, al Poder Judicial de la Federación, que Zedillo implementa en el año 96, pues da la idea de una renovación muy bien constituida. El espíritu de la ley está muy bien planteada. No creemos que haya ningún tipo de distorsión en términos de sintaxis respecto de la ley. Sin embargo, como ocurrió con el INE, pues la primera generación de aquel órgano constitucional llamado Instituto Nacional Electoral, y por el lado del Poder Judicial de la Federación, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues sus primeros colegiados fueron interesantísimos. Generaron una serie de precedentes legales que justamente la 11ª época en la Suprema Corte de Justicia de la Nación pues está dando mucho de qué hablar en términos propositivos, porque eso es lo que ahora está en boga en términos de resoluciones judiciales. Y bueno, conforme se iba agarrando de las salas regionales, en el caso del Tribunal Electoral, pues magistrados para que constituyeran la sala superior, ahí donde se fue haciendo una degradación del funcionamiento de la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y bueno, hacemos un símil con el INE porque sucedió lo mismo. La primera generación de consejeros electorales fue tremendamente y avasalladoramente interesantísima en cuanto a resoluciones que se fueron generando en el Consejo General, pero después se hizo o se echó mano de consejeros que venían haciendo escalafón en el servicio profesional electoral, el caso de, por ejemplo, Baños y otros consejeros que ya no están ahorita en funciones, que en un momento determinado han distorsionado el espíritu de la ley. Yo creo que cuando se hace la reforma del 96 con Zedillo, pues había una muy buena puntualización de qué es el factor que tenía que ser trascendente en el Poder Judicial de la Federación, pero conforme se fueron estableciendo los alcances, también el espíritu de la ley pudo estar considerando un riesgo a la hora de ejercer justamente las facultades. Por ejemplo, ahora que se da esta destitución del presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, José Luis Vargas, pues lo hace un cónclave de 5 personas, de 5 magistrados, entre ellos una mujer, que prácticamente es la mano que está detrás de todo este proceso. Estoy hablando de Yanine Otálora, y obviamente que pues es una vendetta después de que en el 2019 se le solicitó prácticamente la renuncia con aquella crisis de resolver la elección en Puebla, que bueno, dio la victoria al PAN. Unos días después vino el accidente, deja ese cargo, otra vez se vuelve a elegir al gobernador y bueno, llega
el que es actual gobernador de... Sí, pero hay un aspecto bien importante, no solamente en el terreno electoral, es donde evidentemente el Poder Judicial pues presenta todas estas deficiencias y pues controversias o debates o motivo de discusión que tú has planteado, sino como un gran poder, un poder de la Federación, realmente también presenta otras fallas. Es decir, ¿en qué aspecto, por qué ha fallado tanto el Poder Judicial, no solo en el electoral, sino en general como un poder pues constitutivo de la nación? Bueno, la Suprema Corte de Justicia, en la reforma del 96, le daba facultades exclusivas supremas al Consejo de la Judicatura Federal, al grado de meter mano incluso en el Pleno de los Ministros. Vino una reforma posterior del 99 que le quita facultades al Consejo de la Judicatura Federal para que meta mano dentro del Pleno de los Ministros. Solamente se aboque a los demás tribunales que forman parte del Poder Judicial de la Federación, entre ellos los colegiados, y otro tipo, como por ejemplo otros especializados como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Este pleno de ministros, pues obviamente que ha venido seleccionando a sus integrantes a partir de un procedimiento que la Constitución marca en la parte orgánica que va del 94 al 107 en la Constitución. Y obviamente que este tipo de ascensos no han sido suficientemente fiscalizados. No digo supervisados, digo fiscalizados, que es una expresión que da mayor anchura a lo que quiero dejar entrever de lo que sucedió al final con la composición actual de lo que consideramos es la 11ª época, que acaba de entrar en mayo de este año, y por palabras del ministro presidente Arturo Saldívar. Pero, por ejemplo, nada más por poner un detalle de último momento, Arturo Saldívar también da pie a que, por ejemplo, de repente el Tribunal Electoral tenga este desaguisado, porque él espera 106 días para que se declare si esta extensión del mandato que le otorgó el 13º artículo transitorio de la reforma judicial lo iba a aceptar o no. Y obviamente que esa situación generó un callejón sin salida que justamente está desembocando, tiene como consecuencia un vacío de gobierno, un vacío de poder en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Entonces, es un problema muy serio porque es, pues, en primera marca que el organismo encargado de impartir justicia, en este caso electoral, pues realmente pues no funciona, y después de 25 años, eso creo que es casi una tragedia para el país. Pero bueno, regresamos sobre este tema después de un minuto. Perspectiva política. Regresamos. Vivimos en un mundo dominado por las tecnologías de la información y la comunicación. Los medios de comunicación mejoran el alcance y el impacto de nuestros productos y servicios. Incrementa tus clientes y gana posicionamiento en tu marca. Anúnciate en IDC y sé parte de los cambios que marcarán diferencias en los medios digitales 2021. Si estás interesado, mándanos el siguiente código para hacer válida la promoción especial que IDC tiene para ti en conmemoración de sus 35 años. Perspectiva política. Continuamos. Pues bien, amigos, regresamos con este tema pues de mucha controversia, que es el papel que está jugando el Poder Judicial de la Federación, pues fundamentalmente en el tema electoral, sobre todo pues porque prácticamente ha quedado destruido este organismo y repite lo que hace 25 años hizo el presidente Zedillo, pues más o menos por razones similares. ¿Quiere decir que después de 25 años, en lugar de mejorar, empeoramos? Sí, además yo creo que
lo que está pasando en el Poder Judicial de la Federación en su conjunto, que reúne la Suprema Corte, el Tribunal Electoral y los colegiados, es una situación que está siendo pasada por alto por los propios ministros, porque digamos que el contexto de los abogados que se dedican a hacer carrera judicial, o incluyendo aquellos que son académicos y que de repente se proponen para una convocatoria abierta, como lo fue, por ejemplo, la designación del ministro Cosío, en un momento determinado ese tipo de contextos son muy mimetizadores. ¿Qué quiere decir esto? Que quien llega como novato dentro del pleno de la Suprema Corte, inmediatamente le empiezan a manejar una serie de artilugios de cómo debe de desempeñar su papel dentro del pleno de ministros. Y esto viene de doctrinas muy anquilosadas, muy trasnochadas, como por ejemplo la jurisprudencia analítica. Todavía se dicta ese tipo de procedimientos en las escuelas de derecho. Y bueno, pues ahora se está tratando de hacer una especie de nomenclatura en los tribunales de cualquier país, cualquier nación próspera, en cuanto a que no solo seamos abogados completamente metidos o puros en el contexto legal, sino que también tengamos una especie de hibridismo, que seamos abogados, pero que también reconozcamos en la ciencia política algo que pueda sustanciar, por ejemplo, o que pueda advertir un amago, como el que, por ejemplo, se planteó en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Porque si de repente nosotros checamos qué sucedió, por ejemplo, para que se hiciera esa sesión pública, en donde Otálora le dice a los 4 magistrados que se va a poner en evidencia la trayectoria de José Luis Vargas, pues inmediatamente lo único que recurre dentro del articulado constitucional es al 99, en su párrafo segundo, que viene siendo que la sesión es pública. Solamente eso. Y no hay más que le pueda ayudar a Otálora para decir que digamos, ese desconocimiento al presidente del Tribunal Electoral sea legal. Bueno, pero este tipo de incidentes, por llamarlos de algún modo que tú refieres, pues realmente refleja que después de un cuarto de siglo prácticamente seguimos igual, que la Suprema Corte de Justicia, que en su conjunto es uno de los poderes de la nación, pues prácticamente está perdiendo el tiempo y se ha prestado a negociaciones particulares. Ahora, ¿qué tipo de negociaciones son estas? ¿Son de poder o de dinero? Yo creo que de las dos cosas, porque, por ejemplo, ya hubo un consejero del Consejo de la Judicatura Federal, Felipe Borrego, que hizo un trabajo de investigación interesante respecto del nepotismo, respecto de lo que se puede considerar la ayuda a familiares para que entren a los circuitos, a los 32 circuitos a trabajar. Y obviamente que este tipo de situaciones que se diagnosticaron en su momento, después inclusive vino otro investigador que habla sobre lo mismo, pues tuvieron que entrar en la reforma judicial que justamente ya se publica el 22 de abril de este año. O sea, ¿qué quiero decir con esto? La Suprema Corte apenas está tratando de armonizarse bajo un esquema que capitalice que las cosas vayan funcionando en el Poder Judicial sin que haya mucho compromiso, como lo han venido resolviendo los acuerdos, las resoluciones del Consejo de la Judicatura Federal, que pues está bajando del caballo a un magistrado que entró en un proceso de contubernio con alguna de las partes, etcétera. Todo esto... Pero entonces, en ese caso, realmente no se está aplicando la ley. Todo no. Resultado de componendas, de arreglos, pues son absolutamente ilegales, ¿no? ¿Qué se puede hacer para actuar de inmediato? ¿De disolver otra vez la Corte como ocurrió hace 25 años? ¿Eso funcionaría o no? Bueno, hay varias formas. Por ejemplo, se está tratando a partir de otro poder, que es el Ejecutivo, está tratando de ser, digamos, que considerado con el Poder Judicial, porque él puede meter mano.
Y el Poder Legislativo también puede meter mano dentro del Poder Judicial para reformarlo. Pero están tratando estos dos poderes como testigos del que tienen enfrente de que se autorregule. Por eso de repente cuando se habla esto ante medios de comunicación, los propios comunicadores dicen, no, pues pedirle eso al Poder Judicial es prácticamente hacer que ese poder se pierda más en el laberinto que ya se comprometió desde hace muchas décadas. De hecho, y épocas además, porque bueno, estamos hablando de que en mayo apenas se inaugura la 11ª época, y las 10 décadas anteriores, pues obviamente que ha sido peor todavía el proceso de cómo encaminan sus funciones los que están comprometiéndose en el ascenso vertical del Poder Judicial Federal. Entonces, si no se autorregula, el presidente le está concediendo, hasta donde yo veo el proceder de él en las mañaneras, un tiempo más o menos elemental, básico, para que se autorregule. Por ejemplo, el hecho de que el presidente el ministro presidente llame a José Luis Vargas y después a Reyes. Perdón, eso está bien, pero eso también de alguna manera rompe el pacto federal y les da, digamos, nueva manga ancha a los ministros, a los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de seguir actuando como lo hicieron en los últimos 25 años. Bueno, de ser así, pues quiero que nos comentes, pero vamos a hacer un corte de 1 minuto, por favor. Perspectiva política. Regresamos. En 1986 nació Información Dinámica de Consulta con la misión de dar información a profesionales del ámbito jurídico. Evolucionamos contigo y en 2001 logramos informarte en tiempo real gracias al nacimiento de IDC Web. Dimos paso en el 2016 a Foro IDC, un evento de alto nivel para el impulso de la competitividad del empresario mexicano. En 2017, unificamos cada avance bajo el dominio www.idconline.mx. Hoy puedes encontrarnos en múltiples plataformas con información vanguardista y especializada para capacitar e informar a los elementos clave de las empresas. A 35 años de nuestro nacimiento, ha sido un honor acompañar tu labor de llevar a México al futuro. Perspectiva política. Continuamos. Bien, pues regresamos en Perspectiva Política con el tema de debate de la Suprema Corte de Justicia y por las opciones que tiene. Ya hace 25 años se trató de modificar y pues resultó un desastre, creo que resultó peor, se fue de acuerdo con los resultados que se ven ahora que como estaba. Ahora se plantea una intervención de otro poder, en este caso del presidente de la República, quien también pues se ha hecho un lado, dice pues mejor yo no me meto, que se arreglen ellos. El poder legislativo pues tampoco se ha manifestado. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Si uno de los tres grandes poderes de la Unión está fallando tan lamentablemente y refleja no solamente pues diferencia de intereses o de conceptos jurídicos, sino más importante, de arreglos de carácter económico y también probablemente de carácter de grupo, lo cual impide tener pues una Suprema Corte eficiente, pulcra y adecuada a lo que demanda el país. Entonces te preguntamos, ¿qué podemos hacer? ¿Qué se puede hacer? Si el presidente ya dijo que él no participa en esto, el Poder Legislativo pues no ha dicho nada claramente y el Poder Judicial pues también ya renunciaron todos. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues esperemos que si la autorregulación fracasa, inmediatamente haya una intervención legislativa para efectos de que se formule una adecuación legal que transforme al Poder Judicial y el presidente pues yo creo que sería la última opción porque se puede considerar una intervención directa a la independencia judicial. La independencia judicial trae implícita la discreción judicial y la discreción judicial es el criterio
que se debe de honrar al momento de tomar una resolución. Eso es lo que está faltando en el Poder Judicial de la Federación. O sea, se deshonra el criterio para el cual se viene a trabajar y funcionar dentro del sistema judicial. Por ejemplo, hace un año justamente, 12 de agosto del año pasado, salieron en las noticias una confrontación entre Bernardo Batis, consejero de la Judicatura Federal, y el que era presidente en ese momento del Tribunal Electoral, que es ahora, quedó otra vez como interino, y justamente es el mismo que quedó como interino después de que Yanine Otálora había dejado el puesto, que es Felipe Fuentes Barrera. Y él, junto con José Luis Vargas, le decían a Bernardo Batis que querían 10 camionetas blindadas. O sea, que en un momento determinado la discreción judicial se pierde dentro del laberinto en el que se desenvuelven algunas acciones, digamos, inversas a la justicia. Bueno, Batis los bateó, valga la expresión, en ese momento, y se les dijo que no se les iba a otorgar nada porque además ese tipo de concesiones se les dan a personas en específico y no en grupo o en bandada como ellos lo querían tener. Bueno, en este caso pues es más claro todavía que el Poder Judicial está cumpliendo un papel que no debía cumplir. De hecho, realmente le está fallando al Pacto Federal, le está fallando al país, a la Federación, y hace urgente una intervención. Ya no, pues el Poder Ejecutivo dice que él no va por lo pronto. Entonces, el Poder Legislativo pues tendría que actuar, pero con mucha premura, porque ya vienen acontecimientos, pues como la revocación de mandato, que va a requerir también reglamentos muy precisos y por lo menos sancionados por la Suprema Corte, en fin, o por estas instancias. Entonces, sí, el país se podría decir que está en medio de una crisis de autoridad judicial. Sí, obvio que sí, porque ahora las exigencias que demanda la sociedad son más, digamos, delicadas. O sea, está observando la sociedad a partir de una libre expresión, a partir de un derecho a la información. Se está dando cuenta la sociedad de lo que desconocía del Poder Judicial de la Federación. Y poco a poco se va descubriendo que es un entramado de digamos, acciones que corrompen el interior de su estructura, los ascensos. Por ejemplo, nosotros, si nos vamos a la parte más baja del Poder Judicial de la Federación, que son los secretarios de juzgados, son los que hacen más negocios todavía, porque no ascienden. Y justamente eso hemos venido nosotros advirtiendo, que los secretarios deben de ascender rápido, porque si se estancan en el puesto, empiezan a traficar con influencias, empiezan a meter a sus propias familias, la famosa endogamia, empieza a generar este tipo de situaciones que tienen que ver con el enroque, que es la endogamia cruzada. Mi familiar se va a tu circuito, tú mándame a tu familiar en mi circuito, y son los que hacen mejores negocios todavía. Porque la carrera judicial hasta antes de la reforma, y habría que revisar si en esta reforma ya lo contempla, solamente eran a partir de juzgadores de distrito, es decir, los juzgados federales hacia arriba. Y lo que se quedaba abajo, pues como no va a ascender rápidamente, pues tiene que funcionar de otra manera, tiene que buscar sus propios criterios de ingresos ampliados. Bueno, entonces aquí lo que tú nos dices es que de alguna manera hay reglas que están establecidas, pero que no sirven para nada porque a cada quien las interpreta de acuerdo con su conveniencia y peor aún a través de la corrupción. Entonces, esa es una situación realmente crítica para el país, pues en una situación de cambio donde también se plantea la honestidad como como debía haber sido siempre, como una pauta que habría que acogerse todo el mundo, todo el país, especialmente los poderes de la Unión. Pues a mí me parece que esto es una situación grave. Yo te pediría una conclusión sobre muy breve. ¿Qué se puede hacer? Pues la solución lo tiene ahora el Poder Judicial. Yo sigo en esta idea de que tiene que autorregularse,
que se tiene que dar cuenta que está en un proceso de tránsito que tiene más efectos fiscalizadores. Uno de ellos, muy material, es la unidad de investigación financiera. Y justamente cuando José Luis Vargas se le pone como presidente, pues también no sé qué pasa en el entramado de conciencia que él contemplaba en funciones, porque pues la UIF le estaba detectando algunas acciones irregulares dentro de su comportamiento financiero. Y obviamente que estas razones de autorregulación se deben a que hay que permitirle al Poder Judicial que entre en su propio estado de conciencia para que de esa conciencia sectaria que tiene ahora pase a una conciencia colectiva. Eso podría ser para mí la parte más significativa. Claro, pues muy bien, pues te agradecemos mucho tu presencia en este programa. Resultó de gran interés y nuevamente muchas gracias. Al contrario, Alejandro, estoy para servirles. Bien, pues esto fue Perspectiva Política. Los esperamos la próxima semana. Muchas gracias.